Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. La acción del Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana en el resguardo de la soberanía y en tareas de apoyo a la población en situaciones de desastre y de coadyuvancia a los servicios de seguridad pública los han ratificado como la institución de más alto nivel en la apreciación y confianza de la ciudadanía. Septiembre es el mes de la patria y es un momento adecuado para analizar las perspectivas y su influencia en la construcción del nacionalismo mexicano. Y para analizar este tema, justamente en esta ocasión me acompañan Pepe Ureña. ¿Qué tal, Buenas Pepe? noches. ¿Cómo estás? Buenas noches. Luis Carlos, hola, Javier. ¿Cómo te va? Y en esta ocasión nos acompaña el director general de Educación Militar y rector de la Universidad del Ejército y la Fuerza Aérea, el general Jaime López Reyes. General, bienvenido. Gracias por estar aquí con nosotros. Mi nombre es Javier Oliva, pero antes de iniciar el análisis del tema del día de hoy, lo invito a ver la nota que le hemos preparado. La historia de México no puede entenderse sin las Fuerzas Armadas. El Ejército Mexicano ha sido protagonista central en nuestra fundación como nación independiente. Las Fuerzas Armadas tienen un origen popular. Se forjaron en las grandes revoluciones del país: independencia, reforma y revolución. Y hoy, garantes de los valores nacionales, contribuyen al fortalecimiento de la identidad nacional. Hoy como ayer, esta noble institución militar sigue abanderando las mejores causas y los más altos ideales de nuestro país. Su compromiso nos inspira a todos a seguir afrontando los nuevos desafíos con la misma visión y confianza con que lucharon los revolucionarios a principios del siglo XX. 3 planes estratégicos engloban sus tareas. El DN-1, diseñado para enfrentar un país o fuerza extranjera enemiga que invadiera al país. El DN-2, de combate a las fuerzas internas que socaven la estabilidad. La seguridad ciudadana es el principal desafío, para lo cual el Gobierno de la República ha establecido objetivos primordiales que permitirán paulatinamente el restablecimiento de la paz, la reducción de la violencia y el combate de los delitos que más vulneran a la sociedad. El Ejército también aplica el Plan DN3 para atender a la población civil en casos de desastres naturales como los huracanes o terremotos. Las Fuerzas Armadas tienen los niveles más altos de aceptación y confianza entre la población, pero también el reconocimiento ciudadano a sus actividades de apoyo a la seguridad pública. Recientemente, la CNDH destacó una disminución de quejas contra el Ejército. Hoy por hoy observamos una disminución de las quejas, particularmente del Ejército entre el año 2012 y 2013, del cerca del 50%. Y en el año 2014 la tendencia va en un sentido muy similar. Como cada año, este 16 de septiembre, las Fuerzas Armadas conmemorarán con un desfile militar el 204 aniversario de la independencia de México. Muy bien, estamos aquí de regreso. Antes de iniciar voy a dar algunos datos de nuestro invitado del día de hoy. Él es egresado del curso de oficiales del Heroico Colegio Militar, del curso de Mando y Estado General de la Escuela Superior de Guerra y es maestro en Administración para la Seguridad y Defensa Nacionales, grado que le otorgó el Colegio de Defensa Nacional. Como comandante de tropa está comandante de la Segunda Brigada de Infantería Independiente y también comandante del 5º, 23º y 65 batallones de infantería. General, pues muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues la primera pregunta o reflexión que quisiéramos escuchar de su parte es, pues prácticamente todos los países, Rusia, Francia, España, conmemoran su fiesta nacional con un desfile militar. ¿A qué se debe esta propensión o esta naturaleza histórica de los estados contemporáneos? Pues los estados contemporáneos como México, nuestra independencia precisamente realizaron las Fuerzas Armadas en estas insurgentes que se integraron como la simiente fue el ejército que formó don Miguel Hidalgo y Costilla, en San Miguel el Grande. Entonces, por esa razón que cuando se consuma la independencia en 1821, entra en el ejército trigarante en nuestra ciudad y entonces, desde entonces, es que las Fuerzas Armadas en México festejamos la independencia mediante un desfile militar. Sí, tiene que ver con el asunto de la soberanía, también una demostración de fuerza, en algunos casos hasta de manera simbólica se utilizan los desfiles, ¿no? Y también servía de reconocimiento para que el Estado mexicano, en este caso el Imperio mexicano, fuera reconocido en el mundo como tal y sea independiente. Entonces es lo que le da fortaleza al gobierno legalmente constituido después de la consumación de independencia precisamente. Y desde entonces le damos esa responsabilidad.
Gracias, general. Pepe. Oiga, en este desfile va a encabezarlo la Marina. Es la primera vez que se hace. ¿Por qué se hace? ¿Cuál es el simbolismo de esta decisión? Bueno, yo creo que es muy acertada su pregunta y además muy importante, histórica también, pero se está haciendo la conmemoración porque este año se conmemora la gesta heroica, 100 años de la defensa de Veracruz, precisamente. Entonces, es por esa razón que la Armada fue la que tiene la responsabilidad de la planeación del desfile militar. Y por cierto, es un momento también histórico. Estamos actualmente muy coordinadas las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y la Armada de México. ¿No hubo celos? No, absolutamente. Estábamos trabajando muy a gusto, en verdad, con nuestros compañeros de la Armada. Esperemos que este desfile sea muy importante y de veras histórico. Por primera ocasión, la Armada de México planeó el desfile totalmente. Entonces, eso es Luis Carlos. la diferencia. ¿Cuántas personas van a participar en el desfile? Alrededor de 20,000 personas, entre Ejército, Fuerza Aérea y Armada. También participa la Policía Federal y También. no sé si en esta ocasión ya va a desfilar la Gendarmería, por cierto. Sí, va a desfilar la Policía Federal y también el Cuerpo de Gendarmería. Sí, porque es muy interesante y a propósito lo comentaba Pepe Ureña y todo el simbolismo que tiene para nosotros el número de personas, como planteaba Luis Carlos, siempre es un referente, ¿no? Digamos, sobre todo en este sexenio y el anterior, que les tocaron efemérides en la fundación del Estado mexicano, ¿no? 1810, 1910, 2010. Y ahora en esta ocasión, pues evidentemente la invasión estadounidense del 21 de abril de 1914, pues se conmemoran 100 años de ese desembarco. Seguramente habrá algo después con la expedición punitiva en 1916 que le corresponderá también a esta administración, pues hacer alguna referencia a aquellos hechos de invasión, ¿no? Exactamente, y también el año que entra seguramente también la Fuerza Aérea le corresponderá encabezar el desfile militar. Por el centenario de su creación, exactamente, por 100 años. Estamos viendo muchas efemérides muy importantes en el país. Y, por ejemplo, también hablando de desfiles y fechas, digamos, cívicas en el corto plazo, pues tenemos el centenario de la promulgación de la Constitución también. No sé si la Secretaría de la Defensa Nacional tiene planteado alguna participación en estas conmemoraciones. Seguramente que sí, es muy importante para el país, precisamente. La Constitución es la que da validez al Estado mexicano. Después de que Venustiano Carranza allá en Querétaro sale nuestra Constitución actualmente vigente y que nos da respaldo a todos los mexicanos respecto a las instituciones que nos integran. Pepe. Sí, oiga, yo quisiera ir un poquito más en la relación, la colaboración que hay entre las Fuerzas Armadas, por una parte el Ejército, por la otra la Marina. En el pasado se hablaba de una no exactamente riña, pero sí una competencia para ver quién se llevaba los reconocimientos por el combate al crimen organizado. Hablo específicamente del sexenio pasado. ¿Cómo se ha superado ese tipo de recelos? Con respeto, nos respetamos mutuamente, en verdad, y aparte de con respeto, con mucha coadyuvancia. Actualmente ese interés de Mijael Salvador Cepeda y del secretario de Marina, tener esa coordinación. Inclusive comento de los cambios que ha habido en el sistema educativo militar. Por ejemplo, en el Colegio de Defensa Nacional ahorita se encuentran 10 elementos de la Armada realizando la maestría. Eso nunca había, anteriormente eran 2 o 1. Exacto. Entonces ahora ya se ha incrementado. También esta parte ya gente que va también a instituciones educativas navales a educarse. Entonces nos hemos estrechado mucho nuestra coordinación y también hemos buscado que haya homogeneidad en los conocimientos para poder operar juntos precisamente. ¿Esto incluye intercambios en materia de investigación, colaboración de inteligencia? En materia de investigación científica, tecnológica, tenemos en educación militar el CIDEFAN, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Ejército y Fuerza Aérea, y estamos haciendo proyectos conjuntos con la Armada precisamente. Y en inteligencia también ya se trabaja intensivamente en ese aspecto para poder explotarla, o sea, poder utilizarla. Por ejemplo, en el Centro de Estudios del Ejército y Fuerza Aérea, los cursos de inteligencia asisten tanto elementos del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada. Entonces estamos en mucha coadyuvancia en ese aspecto. Muy bien, general, pues si nos permiten vamos a ir a nuestro primer corte y vamos a regresar a tratar el tema de las Fuerzas Armadas en el mes de la Patria.
Muy bien, estamos aquí de vuelta en el programa Mesa Cuadrada y hoy estamos analizando pues la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de coadyuvancia a la seguridad pública. Como sabemos, desde enero del 2005, entre enero y junio, se instrumenta el primer gran operativo intenso y extenso para la aplicación de las Fuerzas Armadas en tareas de apoyo a la sociedad y a las autoridades locales para recobrar el imperio de la ley y, por supuesto, la paz pública. En ese sentido, general, pues ya siempre han estado, digamos, en tareas de combate al narcotráfico, la Operación Marte, la Operación Cóndor, pero digamos que fue en ese periodo cuando comenzó a hacerse el trabajo ya en zonas urbanas, ¿no? Es decir, la experiencia que han acumulado en estos casi 10 años, ¿cómo ha repercutido estructuralmente dentro de la institución, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional? Bueno, sin perder nuestro estamento militar, siempre lo hemos conservado, sí ha habido implicaciones de adiestramiento para hacer frente a este tipo de necesidades, inclusive el equipamiento. Cuando hemos andado en áreas urbanas, pues nos dieron los vehículos Cheyenne, que son excelentes para andar en operaciones en áreas urbanas. Pero también el ejercicio de estas operaciones han permitido que regrese la paz a varias ciudades. Claro. Ya Ciudad Juárez ya no es la ciudad que fue, Cuernavaca, lugares donde mucha gente en Tamaulipas también actualmente la gente ya puede salir tranquilamente a pasear, a convivir con su familia, que un tiempo se perdió eso. Entonces sí ha sido, los resultados han sido más que satisfactorios en dichos lugares. Entonces estaremos en esas operaciones en tanto sea necesario y seguiremos. Y a petición propiamente de los estados, de los gobiernos estatales. Luis Carlos. Más allá de la lucha contra el narcotráfico, ¿cuáles son los principales problemas que se detectan al interior de las Fuerzas Armadas como organización, institución? Bueno, no salen como problemas, yo creo que son como necesidades, ¿no? Cómo tenemos que irnos adecuando en nuestra organización, en nuestro funcionamiento de acuerdo a las misiones que estamos cumpliendo. Entonces eso nos implica que hay una constante actualización. Y, por ejemplo, en educación militar, las mismas demandas de la población en cuanto, por ejemplo, respeto a los derechos humanos, hemos realizado cambios en esos programas de estudio para considerarlos como materia de estudio y observancia total cuando estemos en operaciones. Lo digo porque cualquier organización humana, incluida la Iglesia, tienen problemas internos. Es natural a una organización. Por eso me gustaría saber desde adentro cómo se perciben los problemas, que es obvio que se hayan gestado, no por mala voluntad de sus dirigentes, sino porque cualquier organización genera este tipo de problemas. ¿Han detectado algunas cosas que requieran solución? Yo creo que más, a veces hay desconocimiento, por ejemplo, derechos humanos pueden decir fácilmente. Entonces ese desconocimiento se ha logrado abatir en base a conferencias por especialistas, exponiendo casos que nos están pasando. Mi jefe secretario constantemente, si hay alguna violación de derechos humanos que se presuma, pues la estudiamos y con ese estudio que hacemos, ese análisis, tomamos acciones para en el futuro no cometerlas. O sea, eso requiere que nuestro personal constantemente se esté preparando. Por ejemplo, ¿yo cómo sé que el presupuesto que ejerce las Fuerzas Armadas está bien gastado? ¿Cómo sé que, por ejemplo, el entrenamiento a los que ingresan es bueno? ¿Qué tipo de indicadores de desempeño podemos nosotros conocer para saber si está cumpliendo sus metas? Bueno, desde el punto de vista educativo, como todo plan y programa de estudios, tiene objetivos por cumplir. Nosotros llevamos una evaluación precisamente rutinaria, vamos a decirlo, en cuanto a tiempo que se tiene ya programada, y cuando detectamos por ahí algo que pudiera estar no bien, yo como director de educación militar y rector de la universidad puedo realizar una evaluación. Y entonces yo le puedo asegurar que los programas sí se cumplen en una forma óptima arriba del 90%. ¿Por qué no voy arriba por ciento? Porque hay gente que luego causa baja, no llegamos al 100% en la eficiencia terminal, pero sí se cumple con los objetivos. No podemos nosotros ahora sí, engañar a alguien que digamos no estamos bien, ¿no? Se van cumpliendo, tan así estamos nosotros comprometidos con la educación, como el secretario lo ha ordenado, que estamos revisando los planes y programas de estudio. Vamos a migrar por competencias ya en el próximo ciclo lectivo y vamos a hacer que nuestra gente sea más competente y competitiva. Y vamos con ello nosotros a estar actualizados constantemente en lo que tenemos que hacer, en las misiones que nos asignen y en las funciones que tenemos que desarrollar. Y sí tenemos los indicadores que son los que nos dicen en qué porcentaje estamos cumpliendo con nuestra calidad de la educación
al interior del sistema educativo militar. Pepe. Sí. Cuando hablamos del ejército, ¿de cuántos efectivos hablamos? ¿Se ha incrementado a raíz de este combate a la lucha contra el crimen que los han incorporado a labores de seguridad pública? Y también las deserciones. ¿Cómo va el manejo de deserciones? ¿Se han incrementado? ¿Que la gente, los soldados huyen del combate porque le tienen miedo a la delincuencia o porque realmente corre mucho riesgo o no hay suficientes incentivos? No, fíjese que esa percepción que se tiene de las deserciones, yo he sido comandante, le puedo asegurar que ya en los últimos 10 años ya no ha sido tantas deserciones. Yo fui comandante de brigada, yo en los 2 años que fui comandante de brigada no tuve 2 deserciones. ¿Cuántos elementos integran una brigada? Normalmente 2.500 personas. Entonces, no es nada en realidad. Las deserciones son en otras situaciones, pero en las personas que están en operaciones no se desertan normalmente. Entonces, eso ya ha cambiado totalmente. Ahora, el reclutamiento de nuestro personal también se ha mejorado. Hay gente que ya se está reclutando con mínimo estudios bachillerato, licenciaturas también. O sea, eso también en cierta forma ha coadyuvado para que el personal que anda en operaciones sea más consciente de ellas. Y sobre todo el respeto de esos, creo que se nota el cambio en el momento que han bajado las denuncias de violaciones de derechos humanos. Eso refleja que se está dando de alta personal más preparado y que también nosotros en la capacitación que damos al interior de las Fuerzas Armadas está resultando muy satisfactoria. En cuanto a los efectivos, ¿cuál es el número? Efectivos, por medio somos 200, nosotros Ejército y Fuerza Aérea 200,000, pero no se han incrementado, no hay incremento de personal. Se ha optimizado los recursos. Por ejemplo, si una institución demandaba, por un número, 100 elementos, y se nos hace estudiar realmente con cuánto es lo mínimo que podemos trabajar, a lo mejor quedan 60, 70. Y con los otros sobrantes se hacen precisamente apoyo a otras organizaciones, otras unidades que se creen y demás. Sí, o sea, se está realizando, optimizando los recursos humanos y materiales. Y es lo que se está haciendo actualmente. Mi jefe secretario está al frente de eso y los recursos económicos, no se diga, se está haciendo mucho con los recursos económicos. Un poco para seguir esta reflexión de Pepe Ureña, esto quiere decir que son los mismos, pero se les piden más cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí son más actividades, pero es el mismo personal, ¿no? Exactamente. Pero lo hacemos con mucho gusto y además se no optimizan lo los recursos. dudo, sino a lo que me refiero es que son más exigencias de servicio, ¿no? Sí, sí, así es. Y esto, pues, evidentemente, también, es que en la cápsula introductoria, y fue muy interesante, el dato que da el Instituto Nacional Electoral y el estudio del Colegio de México sobre el informe país de la percepción ciudadana sobre sus instituciones y sus prácticas democráticas, la institución pública que está en primer lugar de confianza y aceptación es el ejército, tal cual. Después viene la iglesia, las iglesias, después vienen los maestros, ¿no? Pero como institución, ya vamos a terminar este bloque, pero me gustaría que usted me pudiera responder a qué se debe esta apreciación, es decir, en función de qué está, no obstante la sobreexposición que han tenido en tareas de seguridad pública, mantengan este nivel tan alto de aceptación de la ciudadanía. Yo creo que son 2 aspectos, a mi juicio. Uno es de que ha mejorado la capacitación, el adiestramiento del personal, sustancialmente se ha mejorado. El otro aspecto, que se nos ha dotado de equipo adecuado para nuestras operaciones. Y hablemos también de prestaciones sociales que tenemos también. Ha sido preocupación de mi jefe secretario. Entonces, la educación, ¿no? Exactamente. Por un lado, educación, mejorar la educación, pero también nosotros, que nuestros familiares se sientan tranquilos, ¿verdad?, de que estamos protegidos, ellos también en caso de cualquier cosa, y eso da seguridad, y por eso lo hacemos con mucho gusto. Y muy bien, pues vamos a nuestro, perdón, general, sí. Vamos, ya ve que es la tiranía del tiempo en los medios. Vamos a nuestro segundo corte, regresamos las Fuerzas Armadas en el mes de la Patria. Muy bien, estamos de vuelta a nuestra última sección de este programa sobre las Fuerzas Armadas en el mes de la Patria. Bueno, sin duda uno de los temas más importantes en ese sentido ha sido la participación de las Fuerzas Armadas, del Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea Mexicana y la Armada de México en las tareas de apoyo y coadyuvancia a la autoridad civil local, a nivel federal, a nivel estatal, para recuperar el imperio de la ley y la paz pública. En ese sentido, Pepe Ureña,
tenías una pregunta. Una pregunta. General, yo quisiera saber el estado de ánimo de la milicia, del ejército en general, cuando no encuentra atrás el apoyo de la fuerza pública civil, de las policías. ¿Qué sienten en esa parte? Porque repercute hacia el ejército. Tienen que ir los soldados a los frentes de batalla, hacen su labor, pero se retiran y regresa la delincuencia. O bien no hay suficientes efectivos para llevarlos de un lugar a otro. En un principio era Chihuahua, luego Tamaulipas, luego Nuevo León, luego Michoacán. En fin, la sábana no da para tanto. Sí, ¿qué nos mueve y primero la conciencia, qué es necesario hacer por el bien del país? Recuperar la confianza en la población, las áreas económicamente, activar al país también, cuando llevamos a la economía. Si vemos todo esto, se refleja en el riesgo país, precisamente, que regresa la inversión a México, está regresando y demás. Nuestro ánimo, pues sí, es luego un tanto difícil estar en esas áreas, ¿no? Pero lo que nos anima, por ejemplo, en lo personal me tocó entrar a la ciudad Mier, Ciudad Miguel Alemán, y ver casi ciudades sin habitantes. Fantasmas las ciudades. Y ver que poco a poco con la labor que estamos haciendo se va regresando la gente. Y yo creo que eso es lo que más nos anima, que esta gente adquiera esa confianza y crea en nosotros como Fuerzas Armadas. Y consecuentemente es una forma de ayudar a México para crecer. Y no nos mueve más que el ánimo de que esta gente, los pobladores, tengan confianza en nosotros y que desarrollen su área económicamente para regresar a la normalidad. Y después ya platicando con las autoridades locales, hemos logrado que poco a poco también ellas se vayan siendo conscientes de lo que tienen que hacer. Y también hay coadyuvancia. A veces no con una rapidez que quisiéramos, pero sí se están cambiando esas circunstancias en las áreas donde ha habido conflictos. Y general, yo no quisiera dejar pasar la oportunidad también de ver un poco el contexto geopolítico, el contexto internacional. México, bueno, un nuevo aeropuerto, México y sus relaciones con Latinoamérica, el Caribe, en fin. Yo creo que en ese sentido también, ¿cómo ha estado evolucionando, al menos en la parte estrictamente de la Secretaría de la Defensa Nacional, el contexto internacional, cómo se ha ido adecuando? Por ejemplo, hace poco el general Cienfuegos entregó la presidencia de la Conferencia de Ejércitos de América, es decir, ha habido un proceso muy interesante de participación, de diplomacia militar, si se puede decir así, que nunca había pasado en la historia reciente de México, o yo me atrevería a decir que incluso nunca había pasado. Sí, ¿no? sí. Entonces, no sé si pudiera apuntarnos un poco en ese sentido. Sí, en el aspecto, qué bueno que ese punto, a mí me tocó vivir las cosas de guerra, como fui director, precisamente se desarrolló unos ejercicios. Y nuestra mayor aportación que hemos dado al continente es precisamente toda la experiencia acumulada que tenemos en la aplicación del plan N13. Eso ha sido muy importante. Estamos muy avanzados a comparación de otros países, somos modelo de aplicación y eso es una forma también de influir en el adiestramiento de otros ejércitos, precisamente. Claro. Bueno, pues en el Catrín, ¿no? Cuando fueron tropas mexicanas. Exactamente. Entonces sí, tenemos buena posición en el continente como Fuerzas Armadas y eso nos obliga, como el secretario nos ha ordenado, a transformar el sistema educativo militar para que nosotros los militares estemos más capacitados. Actualmente estamos en una revisión de todos los planes y programas de estudio, estamos rediseñando todos los cursos, precisamente para mantenerlos actualizados y estar preparados para hacer frente a lo que se identifique como amenaza y también para que nosotros desempeñemos las funciones adecuadamente. Estamos en ¿Qué opinas de la creación de la Gendarmería? Yo opino que es muy bueno, en verdad, las instituciones, todas las instituciones del país son respetables, cada quien tiene su labor que realizar y en su momento tiene que estar también preparada que nosotros poco a poco podamos irnos retirando de ese tipo de actividades, por ejemplo. Si que no son usted tan fuera nombrado hoy secretario de la Defensa Nacional, ¿cuáles serían sus 3 metas principales? Bueno, una, seguir preparando al Ejército de Fuerza Aérea en sus misiones que establece la ley orgánica, fundamentalmente. El otro aspecto, preparar a todo el personal del Ejército de Fuerza Aérea en sus funciones como corresponde a través de una educación de calidad. Y por último, fomentar y fortalecer la integridad moral del personal que integramos Fuerzas Armadas. Es muy importante. Sí, esa parte es crítica. ¿Y cómo se logra la integridad moral de los Pues, en primer lugar, una selección muy adecuada a todos los que ingresamos
que seamos de una familia que sea íntegra, papá, mamá, bien formados, bien cimentados, porque precisamente muchas veces cuando no tenemos esa formación, pues podemos ser susceptibles a muchas cosas. Que sea gente emocionalmente estable para tomar decisiones. Precisamente todos los militares en su momento estamos obligados a tomar decisiones y tenemos que ser estables en ese aspecto. Entonces yo cuidaría mucho ese aspecto en lo personal. Pepe. Sí. Oiga, ustedes prepararon a la nueva policía. Ustedes, a los 6,000 elementos, ustedes les impartieron cursos a la gendarmería, sí, pues. ¿Estaría el ejército en posibilidad de preparar también otras corporaciones, sobre todo estatales, que es donde más cojea el sistema de seguridad pública? Pues si se solicitan apoyo, sí lo haríamos con todo gusto, ¿verdad? Claro, todo lo que empieza, todo empieza no teniendo algo y se va generando, ¿verdad? En este caso, una primera semilla sería el adiestramiento inicial, sí, pero después las instituciones tienen que tener su propio adiestramiento, su propia capacitación. Entonces, como para iniciar el adiestramiento de esas personas sí sería bueno, pero esa institución después tiene que comprometerse a generar su propio adiestramiento, a generar sus propias instituciones educativas que satisfagan sus demandas, que tengan sus cuerpos, sus organismos y demás. Eso sí. Porque es ahí donde se corroe el sistema, ¿no? En los cuerpos locales. Aunque también el ejército ha tenido algunos casos lamentables, como el ASCA, que formó una corporación, los Zetas. ¿Cómo garantizar, regreso a la pregunta de Luis Carlos, cómo garantizar que no se caiga, que no se repitan estos hechos? Pues a través de la educación, por ejemplo, dentro de las transformaciones que tenemos en el Ejército de Fuerza Aérea, al interior de la Dirección de Educación Militar y Rectoría, por ejemplo, estamos, junto con las competencias, vamos a desarrollar una forma de evaluar la generación de competencias éticas, precisamente, con apoyo de doctores, con gente especialista. Estamos haciendo unas primeras aplicaciones y vamos bien. Eso va a ser novedoso para nosotros en el interior de las Fuerzas Armadas y eso nos va a permitir detectar desde muy temprano, cuando el elemento ingrese al Ejército de Fuerza Aérea, qué proclividad pudiera tener para no ser tan leal a la institución. Es lo que pretendemos, que haya esa seguridad y a través de la enseñanza que se dé y del fortalecimiento de lo que está de su educación inicial, que es la familiar, pues poder obtener un buen ciudadano y sobre todo un buen militar. Bien, nos quedan 2 minutos. Luis Carlos, ¿tenías algún cuestionamiento? A mí me parece que hay un riesgo de pedirle al Ejército y a las Fuerzas Armadas que hagan todo. Si bien es cierto, tienen buen reconocimiento y qué bueno que así sea, también es una organización proclive a los errores, proclive, como cualquier organización, al estiramiento, al burocratismo, ¿no? Al mal gasto, a la corrupción. Entonces, esta idea de que, como lo ha hecho bien hasta ahora, hay que pedirle que haga otras cosas, me parece que es la ruta al fracaso. Y yo creo que esta sobreexposición a la lucha contra el crimen organizado ha sido algo temporal, pero me parecería muy peligroso que se le siguiera exigiendo otras cosas y eso creo que hay que contenerlo para que no se salga de cauce. Totalmente de acuerdo, cada institución tiene que tener su responsabilidad y tiene que capacitarse para sus funciones, yo estoy de acuerdo, pero hablemos de que México somos todos y si podemos ayudar a nuestra institución la ayudamos con todo gusto. Claro. No asumimos su función, no es bueno, pero si podemos ayudar, con todo gusto, esa sería nuestra posición precisamente. Y el problema es ese, que no hay hacia dónde voltear, no hay quien apoye en este momento más que el Ejército, porque todas las demás corporaciones, lo que decía, están corrompidas, están penetradas, no hay eficiencia, entonces no hay por dónde, no se ve por quién más pudiera colaborar. Nos quedan 30 segundos. ¿Quisiera usted cerrar con alguna reflexión en torno a sí, como los retos, las perspectivas? Sí, que nosotros estaremos preparados permanentemente, todos los días, para hacer frente y cumplir con nuestras misiones que tengamos. Es un orgullo pertenecer al Ejército de Fuerza Aérea y que todos los ciudadanos mexicanos tengan confianza en nuestras Fuerzas Armadas. Y más en este mes de la patria. Además. Yo me quedé con varias preguntas, pero bueno, ya esperemos que otra vez nos pueda acompañar. Por favor. Muchas gracias. Muy buenas noches.